Muy buenos días. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano les da la bienvenida a esta conferencia que forma parte de nuestro tercer ciclo de conferencias virtuales bajo el lema Cuidándonos en Familia. Bien. El cual se ha concebido como un espacio para construir conocimiento y promover la generación de vínculos de colaboración en torno a temáticas relevantes que están impactando a nuestro país y en nuestras vidas. A nombre del director general del INADE, licenciado Moisés Vélez Arosemena, y de toda la familia INADE, les expresamos una cordial bienvenida a este evento. La conferencia virtual que les presentamos hoy se titula Finanzas en época de pandemia, desarrollado por la instructora Bielka Lara del área de formación de administración de INADE. La licenciada Bielka Lara es licenciada en contabilidad de la Universidad de Panamá, contadora pública autorizada, ha trabajado en diferentes universidades, ha sido rectora de una universidad en Panamá, tiene una vasta experiencia en bancos, en diferentes bancos de la localidad. Ha sido profesora en diferentes cátedras de escuelas de educación media. Ha trabajado en empresa privada. Tiene una doble certificación de emprendimiento por parte de la OIT. Actualmente es instructora del área de administración y de emprendimiento, desarrollando las cátedras de emprendimiento, contabilidad mecanizada, contabilidad básica y planilla. Con ustedes, la profesora Bielka Lara también ha tenido una serie de actualizaciones en detección de billetes falsos, todo lo que se refiere a la finanza. Así que ustedes van a tener una gran expositora en esta actividad. Bien, les recuerdo que antes de iniciar su presentación debemos señalarles las siguientes indicaciones. Mientras se efectúe la conferencia, los micrófonos estarán silenciados, solo estará abierto el de la expositora. Si desea formular una pregunta bajo el tablero de abajo, en el tablero inferior de Zoom, hay un icono de chatear. Ahí pueden escribir su pregunta y al finalizar la exposición será leída en el periodo de preguntas y respuestas. Como no hay tiempo para responder a todas las preguntas, seleccionaremos 3 de ellas, las cuales serán respondidas por la expositora y las demás interrogantes se le entregarán a la expositora para que las responda y sean colocadas posteriormente en la página web. Hay otro icono importante, el de reacciones. Pueden seleccionar aplausos al iniciar y finalizar la conferencia para recibir o felicitar a la expositora por su presentación o elegir un pulgar arriba para denotar aceptación. Con estas breves indicaciones, recibamos con aplausos a nuestra expositora, la licenciada Bielka Lara, quien nos hablará de un tema pertinente y actual como es finanzas en época de pandemia. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, muchas gracias. Permite un segundo, doctora. Sí, profe. No. Por favor, hay un... Galaxy. por favor, los teléfonos Galaxy. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Los voy a poner en sala de espera si no se identifican. Por favor, los Galaxy, los Huawei, los que no tienen nombre, se les va a sacar si no se identifican, por favor. Prosiga, profesora. Ok, buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias, profesora Heredia, por sus palabras. Bienvenidos todos. A continuación, vamos a compartir pues la presentación porque la verdad que apremia un poco el tiempo. Gracias por tenerme presente con ustedes.
En efecto, como dice la profesora Erenia, el tema es manejo de las finanzas en épocas de pandemia. Entonces, aquí vemos que tenemos un pensamiento, de las crisis nace el progreso, pues la creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Supera la crisis y te superarás a ti mismo. Albert Einstein. Objetivos de la presentación. Pues aquí tenemos como objetivos ampliar los conceptos financieros lo más posible, adquirir herramientas básicas para finanzas personales, para aquellas personas pues, que les cuesta un poco esto de las finanzas personales, fomentar la búsqueda de aprendizaje, conocimientos financieros entre los presentes, es decir, aumentar un poco lo que es la inteligencia financiera, enfocar una buena toma de decisión sin que medie solamente la intuición, es decir, una toma de decisión de manera informada. Elaborar un presupuesto personal o familiar para tener un mayor control de sus egresos, es decir, gastos. ¿Qué es resiliencia? Vamos a empezar por aquí. ¿Por qué? Porque dado a que es unas finanzas en épocas de pandemia, sabemos que estamos pasando por unos tiempos bastante difíciles y es importantísimo empezar con esto. ¿Qué es resiliencia? Algunas personas ya han escuchado qué es resiliencia. En psicología es la capacidad de las personas para superar cualquier circunstancia traumática. ¿Qué tipo de circunstancia traumática? Pues, por ejemplo, la muerte de un ser querido, una enfermedad terminal, un divorcio terrible, por ejemplo. Eso puede ser una circunstancia traumática. Haber perdido, por ejemplo, un empleo ahora mismo en tiempos de pandemia. ¿Existe resiliencia financiera? Sí. ¿Qué es resiliencia financiera? Es la capacidad de sobreponerse a grandes pérdidas de dinero y poder convertir la situación en un superaprendizaje, es decir, en algo enriquecedor. Es importantísimo, señores, lo de la resiliencia financiera. ¿Por qué? Porque no solamente estamos viviendo el tema de pandemia, que es una de las situaciones más fuertes que hemos tenido algunos, ¿verdad? Pero recordemos que, por ejemplo, en años atrás, por ejemplo, en la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos en el 2011, si mal no recuerdo, muchas personas perdieron mucho dinero y hubieron suicidios, inclusive aquí en Panamá. ¿Por qué? Porque no tenían salida, no sabían qué hacer, no se detuvieron a ver qué podían hacer. En eso consiste la resiliencia financiera, poder sobreponerse a estas catástrofes financieras que ya han pasado en otras épocas a muchas personas, pero que cómo lo tomas y cómo lo manejas es parte ya de cada uno de nosotros y para ello necesitamos aprender de esto. Con esto de la resiliencia, pues pasamos a otro tema. ¿Cómo manejo mis finanzas ante la crisis que se vive en la actualidad? Tengo 4 puntos: educación financiera, algo de organización y planificación y objetivos claros. Empecemos con la educación financiera, que es la que más nos atañe. Y tenemos aquí, identificar qué tengo. Dice que tenemos 2 cosas, activos e ingresos. Haga una lista de los bienes, propiedades o derechos que tiene y que los mismos puedan convertirse en dinero líquido en un tiempo prudencial acorde a sus necesidades inmediatas. A ver, ¿qué podemos hablar de bienes, propiedades o derechos? Por ejemplo, bienes, por ejemplo, podemos hablar de soy dueño de una casa, soy dueña de... Admite si tienen nombre. Si te sale un Galaxy, no. Se quede en sala de espera. ¿Puedo proseguir? Sí. Si soy dueño de ciertos bienes, casa, aunque se la deba al banco, la casa es mía de todas maneras. Tengo una hipoteca y ya he pagado bastante sobre ella. Tengo un auto que también puede ser que sea del banco, pero también he pagado gran cantidad de él. Tengo derechos. ¿Qué tipo de derechos? Por ejemplo, la jubilación. Algunos tienen de estos beneficios gubernamentales que están actualmente. Es importantísimo ver todos estos activos. ¿Por qué? Porque cuando usted los enumera, los enlista, usted sabe qué usted tiene y los puede convertir en dinero.
Ingresos. Haga una lista de las entradas de dinero e ingresos. Ejemplo, por ejemplo, los salarios. Si yo tengo un salario, tengo una tiendita que me genera dinero. Si yo corto grama en mi tiempo, después de mi trabajo, yo corto grama. O yo tengo, ¿cómo se dice? Trabajos extras, porque ahora todo el mundo pues está buscando cómo incrementar estos ingresos. Estos ingresos pues pueden ser mensuales, quincenales, semanales. Inclusive hay ingresos anuales, por ejemplo, están los intereses de los bancos, etcétera. Espero que haya quedado muy claro esta parte de los activos e ingresos. Pasamos a los egresos, gastos o deudas. A mí me gusta separarlos, aunque muchas personas y financistas pues lo juntan todo. Lo que son los gastos, todo lo que yo debo va ahí juntito, ¿verdad? Pero aquí lo puedo separar para dar una mejor idea. Por ejemplo, enliste los gastos o egresos o salidas de dinero, que es lo mismo, por cualquier transacción realizada a cambio de recibir un bien o servicio. Es decir, cada vez que usted gasta, compra algo que usted necesita, pues, por ejemplo, el uso de la luz, de la electricidad, compra de comida, etc. Las deudas. Pero a mí me gustaría hablar un poquito, antes de pasar a las deudas, hablar un poquito más de los gastos. Por ejemplo, usted todos los días cuando se levanta, usted todos los días está gastando. Porque cuando si usted se levanta a eso de las 5 de la mañana, usted lo primero que hace es prender la luz. Usted no busca una vela de que para alumbrarse, no señor, usted prende la luz y ya empezó allí el gasto. Entra al baño, se lava los dientes, que si la pasta de dientes, que si el champú, que si el jabón, ya empezó usted a gastar. Yo espero que de verdad usted haya estado viendo esto, porque realmente los gastos son estos, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas conectan el celular durante la noche para el día siguiente amanece con el 100%, si no me equivoco. Y cuando vas a ver, lo tienes conectado toda la noche, pues allí hay un gasto. Muchas personas también, la pregunta es, ¿gastas más de lo que ganas o gastas más de lo que te entra en dinero? Bueno, es una pregunta un poco dura, porque la mayoría de las personas quizás estemos en esa situación. Hay gente que gasta más de lo que tiene y por supuesto que acumula deudas. Y gente que gasta todo lo que gana y no puede ahorrar. Y hay un grupo que sí ahorra un pedacito. No hay que desmeritar a todo el mundo, hay gente que ahorra. Y digamos sinceramente, ¿en qué categoría me encuentro yo? Cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco. Eso quien lo dice, Benjamin Franklin. Para controlar algunos gastos, por ejemplo, en nuestro día a día, pues pagar dentro de los tiempos límites. ¿Eso por qué? Porque si usted no paga dentro de los tiempos límites, todas estas compañías tales como la electricidad, los bancos, las tarjetas de crédito, todo eso le va a acarrear intereses y cargos. Entonces, si usted paga dentro de los tiempos, inclusive da lástima, porque a veces pagas 2, 3 días después. No es que no querías pagar, sino que se te olvidó. Y entonces cuando vas a ver, y vamos a ver más adelante por qué se te olvidó, revisar los medicamentos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces este detalle no se ve. ¿Por qué revisar los medicamentos? Porque muchas veces hay medicamentos que te estás tomando y tienen una fecha de vencimiento a diciembre y dejas el que se te vence el que se te vence en septiembre. Entonces, por no tener este tipo de cuidado, entonces te tomas el medicamento que vence con más antigüedad y dejas el que vence más temprano. Entonces, cuando vas a ver, en septiembre se te venció un montón de medicamentos. Imagínense en la tontería, ¿verdad? Planificar y organizarse, eso lo vamos a ver también más adelante. Por ejemplo, usar alimentos que te sirvan para varias comidas. Por ejemplo, es importantísimo, por ejemplo, hay personas que compran algo, lo guardan y se les olvida pasarlo al congelador y bueno, se dañó. Pero resulta ser que no lo empacaste en bolsitas y cosas así, que puedas preservar una lata grande de algo que abriste. Planifica pues comidas que vayas con tu presupuesto. Utiliza lo que tienes en tu casa. Usa marcas genéricas. Ustedes han ido a los supermercados y han visto, por ejemplo, marcas genéricas. Hay supermercados que tienen sus propias marcas. ¿Y qué sucede con esto? Usted encuentra que tiene unos centavos menos. Bueno, eso es una forma de ahorrar. Si te funciona, perfecto. Si tu comida da para comidas, pues salir afuera. Ahora mismo en pandemia no puedes salir, pero antes sí. De repente con un botón, ahora en el celular, llamas a una compañía motorizada
y ella entonces te trae las cosas a la puerta de tu casa. Bueno, todas estas cosas también las tienes que ver si hay una tentación. La pizza, te encanta la pizza, te encanta un pollo frito. Pues nada, cocina en tu casa y deja esto para eventos especiales, por ejemplo, los fines de semana. Con eso quería darles una entrada a lo que son los gastos. Deudas, pues llamadas también obligaciones. Usted tiene que determinar ya cuáles son los desembolsos que usted tiene en concepto pues, de préstamos, de deudas, tarjetas de crédito. Aquí entran los agiotistas, entra todo a quien usted le debe dinero. Y finalmente, pues llegamos aquí a lo que es el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es un documento donde se cuantifican los ingresos y gastos de dinero que una persona espera tener en un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, usted tiene que ordenar entonces sus entradas y salidas de dinero. No se puede controlar aquello que no se conoce. Si usted no conoce cuáles son sus ingresos ni cuáles son sus gastos, usted no lo puede controlar. Solamente necesita tener una hoja, un lápiz y una calculadora. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, computadora o tienen algún tipo de aplicación en su celular, perfecto. Eso se puede hacer también. Tener un cuadro para ver esto. El presupuesto debe hacerte sentir que controlas, pues, tu vida financiera. A veces vemos películas, por ejemplo, de 2 horas, con propagandas y todo, y resulta ser que no tomamos un tiempito para hacer lo que es un presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto te ayuda a identificar, a desglosar esos ingresos. A veces piensa que, no, no, esas cosas que me dan a mí, esos interesitos de la cuenta de ahorro, ¿yo para qué voy a anotar eso? Eso no representa gran cosa. Pues sí representa, anótelo porque acuérdese que no solamente es mensual, sino que usted lo tira a un año. Evaluar si los ingresos son suficientes para pagar gastos, también ahí se ve esto, porque generalmente cuando usted ve aquí, en este cuadro que les estoy señalando, del presupuesto mensual de Marta, usted ve aquí los ingresos, por ejemplo, ella tiene un salario de $800, una tiendita que le da para $200 mensuales, y también está jubilada con 450. Si yo sumo eso, ya le da un total de ingresos de $1,450. Vemos entonces sus gastos. Aquí yo he hecho un gasto para desglosar una idea. No necesariamente tiene que ser un desglose así. Usted puede hacer los desgloses que usted más o menos crea pertinentes. Ejemplo de estos, un momentito, por favor. Ejemplo de estos gastos fijos. Por ejemplo, ¿qué son gastos fijos? Son los gastos obligatorios. Son los gastos obligatorios como hipoteca, préstamo, tarjetas de crédito. Eso no puedes dejar de pagarlos. Ellos te llegan mensualmente. Están los gastos variables y necesarios. Estos necesarios, ¿por qué? Porque necesitas, por ejemplo, necesitas almorzar, te necesitas comer. Servicios básicos como luz, agua, teléfono, cable, internet, celular, también tenemos allí el transporte. Muchas personas tienen que pagar transporte, algunos no tendrán que pagar transporte, lo que pagarán será gastos de, ¿cómo se llama?, de gasolina, algunos gastos, ¿verdad? Como por ejemplo mantenimiento del auto. Están los gastos discrecionales. ¿Por qué discrecionales? Porque están a discreción suya, a escogencia, no son necesarios. Está el entretenimiento, regalos, vestimentas, otros. Muchos dirán, es que lo que pasa es que yo sí necesito entretenerme, aunque sea dentro de la casa, perfecto. Entonces, haga las cosas que pueda hacer para que los gastos discrecionales bajen. Por ejemplo, si usted puede poner una película a través de un CD o algo por el estilo. También tenemos el ahorro planificado. Aquí quería llegar, ¿por qué? Porque el ahorro planificado dice que para tener un buen ahorro, usted debe ahorrar el 10% de sus ingresos, señores. Vemos aquí que el 10% del ingreso de Marta son 1,450, son 145 balboas. Sumamos todos nuestros gastos y dan 1,160. Vemos entonces que ingresos menos gastos da un saldo disponible de $290. A mí me parece que a Marta le está quedando un buen dinero allí, ¿verdad? Y ella aquí puede evaluar qué gastos son necesarios. Usted ve el cuadro y usted dice, bueno, ella puede eliminar aquí un poco de vestimenta, porque eso de $50 mensuales.
Ella también puede evaluar sus deudas, por ejemplo, la hipoteca, el préstamo, todas esas cosas ella la puede ir evaluando poco a poco a través de este formato. Analizar dónde se pagan los intereses, por ejemplo. ¿Qué intereses qué préstamos puedo pagar antes? Todo esto te ayuda al presupuesto, ajustar gastos pues y ahorrar. Sigamos entonces con la siguiente diapositiva. ¿Puedo acomodar mi lista de gastos? Sí se puede, existen varias formas. La anterior que puse, en la diapositiva anterior se veía, pero también los puedo poner sin tanto desglose, por ejemplo, alimentación, casa, pagos de servicios básicos, transporte, salud, higiene, limpieza, vestimenta y diversión. Es una manera sencilla, ¿verdad? Aquí llegamos. Existen gastos que pasan desapercibidos. Son los gastos terribles, le llamo yo. Y también algunos le llaman gastos hormigas. ¿Y qué son los gastos hormigas? Bueno, estos gastos que no se ven, señores. Para ello les tengo un pequeño ejercicio a todos y necesito que se unan al chat y puedan decirnos en la siguiente diapositiva cuántos gastos, nada más ponen, no los digan, solamente pongan el número. ¿Cuántos gastos hormigas ustedes ven? Es decir, gastos desapercibidos que se llevan nuestro dinero. Tienen un minuto o menos, yo les voy a decir ya. A ver, profesor Vivar, usted puede ver los chats ahí para yo no tener que cerrar. ¿Cuántos gastos más o menos dicen las personas? Bielka, 6, 7. Profesor Heredia, ¿me puede ayudar? Ajá, sí. 6, 7, 8, 9, 5, los que más abundan 7. 7, muy bien, gracias. En realidad hay 9. Aquellos que pusieron 9, felicidades. Han podido identificar aquellos gastos hormigas que se llevan su dinero. Ejemplo, pues los cigarrillos, el periódico, el paletero. Aquí vemos el peaje del corredor, la Coca-Cola o las gaseosas. Vemos también el chocolate, las papitas, el café. Muy bien, los felicito. Así mismo es. Estos son los gastos que pasan desapercibidos y que no pedimos ni siquiera el tiquete. Y es más, en algunos lugares ni el tiquete te dan. Más gastos hormigas, por ejemplo, el tiempo aire de los celulares, están las comidas rápidas, están las limosnas. Por ejemplo, si usted le da un dinero al bien cuidado, a la persona que usted ve por ahí que necesita un dinerito, las propinas, están los estacionamientos. Usted va al estacionamiento y cuando sale, él ni siquiera se lleva el tiquetito. Están las revistas, como mencionamos, los periódicos. Máquinas expendedoras. Las máquinas expendedoras, te paras, tomas la gaseosa y tomas las papitas, los chocolates, el M&M, y él no te devuelve ni un tiquete. Entonces, como no lo anotas, entonces ya pasan desapercibidos. Rifas, chicles y mentas, cargos por pagos atrasados, tal y como hablé en un inicio. Identifícalos, contabilízalos y escríbelos. No necesariamente no debes tener estos gastos, o sea, sí puedes tenerlos, pero tienes que identificarlos, tienes que escribirlos y tomarlos en cuenta. Apóyate en la planeación, la planificación y la organización. La planeación, pues el proceso de determinar cómo una empresa o personas administra sus recursos para alcanzar objetivos establecidos. Usted en la organización, pues la finanza personal es una tarea importante que toma tiempo y metodología. Yo siempre le digo a todos, ¿cómo usted se organiza? Muy fácil. Si usted va al supermercado, lo primero que hace es una lista, ¿verdad? Eso es organizarse, porque usted no va a ir al supermercado sin una lista. Pero antes de hacer la lista, tiene que organizarse más. Tiene que ir a la alacena, allí donde usted pone sus alimentos y sus útiles de limpieza, por ejemplo. Y usted tiene que ver qué es lo que usted tiene y qué es lo que no tiene para hacer la lista. Pero antes de ver lo que tiene y lo que no tiene, tiene que organizar ese lugar donde usted tiene las cosas. Porque si eso está incompleto también, en desorden, cuando vas a ver todos los productos grandes están adelante de los productos chiquitos y no ves los productos chicos. ¿Y qué haces entonces? Haces la lista e incluyes cosas que no necesitabas. Es importantísimo ver que la organización en todo momento, usted en la mañana se para hacer lo que sea. En este caso, si va al trabajo, usted lo primero que hace es llegar a un orden.
Por ejemplo, lavarse los dientes, bañarse, ponerse primero los pantalones y después la ropa interior. No, primero la ropa interior y después los pantalones. En ese orden, todo tiene un orden, señores. Pasamos entonces a esta parte que dice, ¿cuál es el estatus personal actual? Esta parte es una de las partes pues, más importantes en tiempo de pandemia, porque ahora mismo pues tenemos personas que han sido suspendidas de sus empleos. Esta suspensión es sin ingreso alguno. Algunos están a medio tiempo y por lo tanto les bajan el salario a medio salario. Algunos ya están sin empleo. Unos ya no tienen ningún tipo de entrada. Sin empleo, pues por lo menos si cesan a la esposa, el esposo está trabajando, cosas así. Pero ya hay unos que ya no tienen ni un ingreso, sin ningún tipo de entradas, y están los que ya han caído enfermos, ya sea del COVID o de otras enfermedades. Tenemos también el pago de nuestras deudas, de nuestros impuestos, y por qué no pago a los proveedores. Para aquellos que tienen empresas pequeñas o empresas, esta parte es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay personas que ya tienen una mercancía ociosa, un inventario del cual no pueden salir. ¿Por qué? Porque ahora mismo de repente no es del atractivo de muchas personas, porque sabemos que muchas personas quieren hacer gastos en cosas como alimentos, cosas necesarias. Y entonces usted tiene este negocio con cosas que la gente no le quiere comprar y tiene este inventario. Y lo peor aún si el inventario es de algo perecedero. Perecedero, pues que se daña con el tiempo, se daña. Por ejemplo, en algunos malls, una vez, no sé si ustedes escucharon, que los artículos de cuero se estaban dañando porque no les dan mantenimiento, tienen mucho tiempo sin vender, sin rotar ese inventario. Pero lo peor de esto es que los proveedores entran en acción y ellos no les interesa que usted tenga ese inventario allí parado. Ellos quieren cobrar. Entonces, esta parte es un poquito ver cómo usted negocia con el proveedor. Te voy a pagar poco a poco, te voy a pagar un porcentaje. Y ese es el estatus que usted tiene actualmente. ¿Qué hacer, señores? Ver dónde estoy situado en mi economía. Eso es importantísimo. Ya vimos cuál es tu situación, si estás suspendido, si estás laborando en trabajo reducido, en teletrabajo, sin empleo, sin entrada, enfermo, muchas deudas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pararme enseguida. Corro a hacer un presupuesto. Analizo el presupuesto. También hago un recuento de mis activos para ver qué es lo que tengo. Realizo un plan urgente con resultados pues a corto plazo, mediano plazo y tomo decisiones rápidas, tales como ver nuevas fuentes de ingresos, innovando y reinventándose. Ustedes saben que está muy de moda esto de reinventarse, ¿verdad? Usted tiene que ir viendo sus activos. Por ejemplo, en lo principal, yo tengo un auto, pero yo lo debo al banco, pero si yo lo vendo en tiempos de pandemia, no me van a pagar quizás lo que yo quiero que me paguen por el auto, porque capaz me pagan menos de lo que yo debo en el banco. Entonces tengo que reajustar todos esos análisis en mi cabeza, ver qué puedo hacer con el auto. Bueno, ahora mismo todo el mundo necesita mensajería, todo el mundo necesita un Uber para ir a su trabajo, desinfectado. ¿Ah? Todas estas cosas, lo que yo necesito es ver si lo puedo convertir en rápida conversión de dinero líquido. Ejemplo hay marcas de automóvil que te los quitan de la mano. Bueno, ver eso también, ¿verdad? Si tu casa, bueno, las deudas buenas, estamos hablando de las deudas buenas. Las deudas buenas es pues, tener un carro, tener una casa, puedo rehipotecar mi casa, vender, por ejemplo, cosas que tengo en la casa, tal y como yo dije, por ejemplo, vender una barbecue que ya no uso, y si la uso y la tengo que salir de ella, saldré de ella. Vender la barbecue, una mecedora, que era cuando yo me decía a mi bebé chiquito, bueno, pues ya mi bebé tiene 15 años, bueno, vamos a vender la mecedora, pero es que me trae recuerdos, venda la vendedora, no se quede con la mecedora. Máquina de hacer ejercicio, bueno, tendré que caminar y hacer ejercicio, pero si tengo que deshacerme de algo para tener activo líquido inmediato, pues entonces actúe. Reducir gastos, señores, eso es una forma también de hacer algo. Empezar por los pequeños que parecen inofensivos, como los gastos hormigas. Por ejemplo, me encanta la pizza, pues ya veo que lo puedo dejar para tiempos especiales en los fines de semana. Dicen que mis gastos no pueden ser mayores al 50% de mis ingresos, ¿verdad? Manejar la regla que después podríamos verla, la regla de 50-30-20, que es
muy buena esa regla, que es el 50% pues de tus ingresos, el 30% de tus gastos y el 20% de ahorros. Reducir las deudas, salir de las deudas, que nos cuestan mucho, señores. Por ejemplo, las que tienen más intereses. Salga de las que pagan más intereses. La que no le cobra muchos intereses, ese deje las de último, pague las que tienen más intereses. Por ejemplo, nunca dejar de pagar, por ejemplo, por supuesto, emergencias como medicinas, hospitalarios. Por ejemplo, si no tengo otra fuente de ingresos, tengo que dejar el dinero para estos tipos de emergencia. Y no quería llegar a esta parte, pero vamos a tener que llegar a lo que son las tarjetas de crédito, señores. Las tarjetas de crédito siguen corriendo y los intereses no paran. Entonces ahí había que ver qué hago con mis tarjetas de crédito. Ustedes saben que las tarjetas de crédito usted las puede manejar bien, no puede dejar que las tarjetas de crédito lo manejen a usted. Usted cuando maneja sus tarjetas bien, cuando usted tiene tarjetas de crédito que usted las paga dentro del tiempo. ¿Y cuánto es ese tiempo? Dependiendo de la institución bancaria, entre 26 y 28 días, pues no páguela. Usted puede comprar lo que sea, pero siempre y cuando usted pague dentro de ese tiempo, usted le está ganando al banco. Pero tan pronto usted se pase de eso o no pague el total de su deuda comprada dentro de ese periodo, el banco comienza ya a cobrar intereses y el banco le gana a usted. Y peor aún, si usted paga hace el pago mínimo, se recomienda, ya saben, no hacer el pago mínimo, siempre abonar un poco más a capital. ¿Qué hacer? Seguimos con la siguiente diapositiva, ya vamos terminando. ¿Qué hacer? Empezar a cazar oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Mirar todo lo que hay en tu entorno, a tu alrededor. Por ejemplo, hacer comidas, hacer tamales, panecillos, empanadas, animar a las personas que están en mi entorno, mi familia, a que me compren. Poner en acción habilidades que se tienen, cultivan nuevas habilidades, nuevos aprendizajes, tal como están tomando ustedes este webinar de finanzas para inteligencia financiera. Señores, usted tiene que buscar nuevos aprendizajes y que sean sustentables. ¿Por qué sustentables? Porque está demostrado que muchas personas que ya han llegado a cierta edad y han podido a través de la experiencia tener aprendizajes sustentables, pueden sobrevivir por encima de personas que ya están recién graduadas o que tienen un trabajo X. ¿Por qué? Porque han tomado y han analizado cuáles habilidades les sirven para seguir avanzando. Es decir, buscar esas habilidades sustentables a través del tiempo. Conseguir, pues, si tiene ingresos, alguno, por lo menos retomar el hábito del ahorro, hablar con tus bancos. Aquí voy a tratar de ser rápido y breve porque el tiempo apremia, ¿verdad? Nota, usted no se puede acercar al banco si no está seguro de lo que va a proponer. Para eso tiene que hacer su presupuesto, para eso tiene que escribir qué es lo que necesita, todo lo tiene que analizar porque no se puede acercar al banco de que es que no tengo dinero. No, usted tiene que acercarse al banco. ¿Para qué? Para negociar con el banco. Recordando entonces las noticias, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? Que han concedido una moratoria de 3 meses para dilatar el pago de las deudas. Y esto se ha extendido ya hasta el mes de diciembre, hasta el 31 de diciembre. ¿Y quiénes se acogen a esto? Pues las personas naturales, las personas jurídicas, tienen que hacer una nota notariada, ¿verdad? Para poder acogerse a esto. Y la ley te va a permitir dilatar o prorratear tus deudas con la moratoria. Es decir, te va a dar una prórroga para esto, pero no significa que vas a dejar de pagar. Reconocemos que la deuda sigue, la deuda más los intereses. Entonces, ¿qué va a pasar en enero? ¿Usted qué va a pasar en enero? Usted tiene que estar claro en una cosa. Cuando llegue enero, usted va a tener que pagar su hipoteca mensual más un adicional del prorrateo, que posiblemente esté en 5%, depende de lo que haya negociado el banco con usted. Y ese adicional, si a usted le costaba pagar todos sus gastos en un mes común y corriente, imagínense que va a tener un adicional. Todo eso lo tiene que tomar en cuenta. Si no tiene ningún tipo de ingreso, tiene que hablar con el banco para ver qué puede hacer usted. Dígale que usted ha bajado su capacidad de pago. El banco tiene que comprender que si no hay un real, no puede pagar. Y hay muchas cosas que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, el banco no quiere su casa, porque lo que
tendría que agarrar la casa, quedarse con la casa y darle un mantenimiento de una casa y tratar de vender una casa, y eso, todo eso incurre en más trabajo para el banco. A él no le interesa quedarse con su casa. ¿Qué puede ofrecerle, por ejemplo, el banco a usted? Es importante ver qué es lo que me puede ofrecer el banco. Para eso me acerco a él. Por ejemplo, le puede refinanciar a una nueva tasa. Es decir, todo lo que yo tengo, el préstamo que tengo, me lo puede refinanciar a una nueva tasa. Me puede extender el tiempo, dilatar la deuda un tiempo para yo tener más comodidad y tranquilidad. Una letra más alta, cuando la crisis mejore, entonces yo pago en ese tiempo. Por ejemplo, ahora me deja pagar poquito, pero cuando mejore la crisis, yo pago entonces una letra más alta, puede ser eso. Un pago alto al final de la deuda cuando se perfilan mejores tiempos, ¿verdad? Consolidar deudas, por ejemplo, hacer un tipo de casa cash, cosas como estas. Al final, pues usted tiene que ver cómo hace para ahorrar. Tiene otros recursos, por ejemplo, el plan telefónico, puede buscar una compañía que le dé más barato o decirle a su propia compañía que se lo baje, ver dónde compra usted sus vegetales y su comida para ir abaratando, compartir gastos con la familia, por ejemplo, múdate con un familiar para ver si te ayuda todo eso con tus gastos, vigila tus gastos hormigas y toca solamente los gastos para una emergencia. Esto les queda ya para pensar un poco. No es inteligencia financiera, ni mucho menos ético, tener el ingreso y no pagar y acogerse a la moratoria. Eso se lo dejo solamente para que piensen, porque muchas personas piensan, me acojo a la moratoria y yo tengo por ahí unos ingresitos que nadie sabe. No, señor, pague sus deudas y así vamos a hacer un mejor país en esta época de pandemia. Conclusión. Estamos llamados a la solidaridad y a la empatía. Estamos llamados a la resiliencia, a aguantar todo esto, cómo a poder manejarlo, tener nuevos aprendizajes, señores, reinventarnos siempre, reenfocar objetivos y metas, renacer en medio de la crisis, nuevamente reinventarse, innovar, tener curiosidad, buscar. Y finalmente, que es necesario echar a mano una planificación y organización financiera de acuerdo a nuestra medida. Cuanto antes llevemos a cabo todo lo anterior descrito, podremos optimizar nuestros recursos financieros y lograr entonces conseguir estos objetivos propuestos. Ahora estamos en preguntas y respuestas, profe Erenia, gracias. Bien, gracias a ti, Bielka. Le damos a los presentes el espacio para que puedan hacer preguntas y que la expositora les pueda responder. Pueden enviar sus preguntas a través del chat. Bueno, 5 minutos para que piensen un poquito y si no, le hacemos unas preguntas acá a la facilitadora. Bien, vamos a hacerles unas breves preguntas a la facilitadora, Bielka Lara, con su exposición que ha quedado bastante clara. Una de las preguntas es, ¿cómo controlar los gastos hormigas si son tan cotidianos que los tenemos bien normalizados? Muy bien, los gastos hormigas no son malos. Los gastos hormigas, algunos son buenos. Por supuesto, tomarte una taza de café, comerte algo en una meriendita, eso no está mal. Lo que pasa es que si no tienes los ingresos y estás tratando de ver cómo controlar los gastos para tener controlado también tus ingresos, porque los tienes que destinar a otro lugar, tienes entonces que identificarlos, anotarlos y ponerlos como gastos hormigas dentro de tu presupuesto, o sea, gastos identificados. Llámelos varios, ponle nombres si quieres, pero tienes que identificarlos y anotarlos. Y sobre todo, controlarlos, porque si no, si ves que no son tan necesarios y estás en tiempo de crisis y no tienes los ingresos y no te está alcanzando, entonces tienes que pasar a esa fase de control. Pero tienes que identificarlos en primera instancia, porque hay veces que los gastos ¿cómo se llaman? Los gastos hormigas se llevan tu dinero y tú no te das cuenta. Es así de sencillo. Vimos gastos como la Coca-Cola, una sodita, una mentita. Eso es lo que se lleva y no los anotas y no los cuantificas y no sabes cuáles son. Y al no tener ese total,
entonces tú no sabes por dónde se está yendo tu dinero. Entonces, lo primero es identificarlos. ¿Y cómo los identificas? Anota todo, todos los gastos, tanto hormigas como no hormigas. Muy bien, gracias, profesora. Otra pregunta muy importante. ¿Qué consejo se le puede dar a una persona que en enero le va a tocar pagar lo cotidiano más lo que dejó de pagar en 10 meses? Wow. Primero, si tiene un empleo, qué bien, gracias a Dios. Si tiene ese tipo de ingresos, qué bien. Primero que nada, si le da la capacidad de bajar los gastos, cosa que pueda usted hacerle frente a ese porcentaje extra. Es decir, hablábamos creo de un 5%, ¿verdad? Bueno, a eso le tiene que dar. Y si esos gastos, aún usted haciendo su presupuesto, y usted ese 5% no le da, entonces tiene que reinventar y buscar una entrada de dinero adicional. Señores, yo quería decirles algo muy importante. Hay gente que dice, ¿qué hago? La verdad que me he quedado sin nada, da ganas de llorar, de verdad que sí. Pero señores, en la crisis, en este tipo de situaciones es cuando más nos ponemos activos y debemos repensar y repensar y repensar y repensar y ver qué cosas podemos lograr y salir a buscarlas. No que te agarre preso en medio de la pandemia, ojo, no es lo que quiero decir, sino buscar aquel ingreso que puedo hacer. Por ejemplo, cosas como, por ejemplo, pintar una casa, si tengo que cortar la grama, cosas que tenga que hacer. Usted no puede quedarse inerte, tiene que ver qué hace. Gracias, profesora Bielka. Otra pregunta importante. Recuerden, los que no se les puede contestar las preguntas en el chat, se queda grabado y después la profesora Bielka les va a responder. Como emprendedora, ¿cuál es su recomendación para iniciar un negocio que genere dinero en época de pandemia y mejorar las finanzas? Repítame la pregunta, como emprendedora. ¿Cuál es su recomendación para iniciar un negocio que genere dinero en época de pandemia y mejore las finanzas? Muy bien, sobre todo la información. Yo a mis participantes siempre les digo, ¿cuál es el cuarto poder de este mundo? ¿Cuál es el cuarto poder de este mundo? Y la mayoría de las personas, algunas saben, otras no saben, son los medios de comunicación. ¿Y por qué los medios de comunicación son el cuarto poder de este mundo, señores? ¿Por qué? Porque manejan qué cosa? La información. Tiene que informarse, tiene que entrar. ¿Cuántos webinars y cuántos cursos no están siendo gratis, señores? Entre en alguno. En estos días yo estaba viendo uno de la prensa, casualmente, de una joven que se llama Chin. Ahora mismo ella está en Silicon Valley. Salió en la pantalla gigante del Central Park de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, una panameña. ¿Por qué? Porque ha innovado. ¿Cómo? A través de la logística. Ella ha visto que con la logística, ella ha visto que muchos lugares con la pandemia tienen el producto, pero no lo pueden distribuir. Entonces, ahí entro yo. Ver qué necesidad tienen aquellas empresas, qué necesidad tiene la persona que está en mi entorno, qué necesidad tengo que buscar. Y ahí entonces, en tiempo de pandemia, puedo innovar, puedo generar un negocio. Muy bien, gracias, profesora Bielka, por su presentación y excelentes respuestas. A todos los presentes les invitamos para que participen de las próximas conferencias virtuales. Les recordamos que nuestro próximo webinar será mañana a las 10 de la mañana, donde abordaremos el siguiente tema: bioseguridad en casa y en el trabajo, a cargo del expositor e instructor de INADE, Carlos Nakache. De igual manera, les reiteramos que estas actividades de capacitación son totalmente gratuitas y abiertas a todo público. Felicitaciones a los participantes que son nuestro cliente principal en la institución por estar presentes en esta conferencia. Gracias a todos y nos vemos mañana, Dios mediante.